Es una alegría estar nuevamente con ustedes ahora en la octava entrega de la lección de la escuela sabática. Cada semana nos reunimos, nos encontramos para estudiar, para reflexionar en las lecciones de la palabra de Dios. En esta ocasión con invitados muy especiales. Está con nosotros el pastor Joel Álvarez, docente de la Facultad de Teología de nuestra querida universidad y también director de la carrera de Teología. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme. También está con nosotros el pastor Pablo Millanao. Él es del área de Teología Bíblica, docente de nuestra facultad, y es, creo, tercera vez que está con nosotros, pastor. Tercera vez, justamente, y una vez más, gracias. Siempre es un privilegio. Muchas gracias, y gracias a ustedes también por sintonizar este programa que semana a semana llega a ustedes. Queremos, al abordar el estudio de la palabra del Señor, pedir la dirección divina, y para ello vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo nos dirija. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias porque podemos abrir con confianza y fe tu palabra para que tú nos hables, para que tú pongas pensamientos eternos en nuestra mente y nos ayudes también a vivir conforme a estas enseñanzas. Rogamos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para quienes tengan sus Biblias a mano, quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, para adentrarnos en el tema de hoy. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. ¡Qué tremenda promesa de parte de Dios para todos aquellos que depositan su confianza en Él! Hemos estado hablando acerca de este tema tan amplio en la Escritura, tan profundo, con implicancias tan importantes en la salvación y en la vida cristiana. Una primera pregunta para comenzar, Pablo. ¿Qué significa que debamos poner por obra el pacto? ¿Qué implica esto de las obras? Porque a veces nosotros en este contexto actual, los cristianos decimos, no, las obras en realidad no son algo, ¿no? Es la fe la que debe primar, es la gracia. Pero aquí Dios pide, ¿no? Dice, pon por obra este pacto que yo hago contigo. Sí, la verdad es que si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, donde justamente hemos estado aquí repasando esta semana, en el capítulo 4, justamente el versículo 13 acuña esta expresión, ¿no es cierto? Os mando poner por obra. Sin embargo, hay que leer estos dos versículos, porque si bien la referencia directa puede estar al 13, el 14 creo que nos da el contexto completo. 13 y 14 dicen así: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra. Y aquí viene, creo, ese como cable a tierra, ese contexto que hace falta. Ponerlos por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Vivir en la tierra tiene profundas implicancias, considerando de que el pueblo viene, ¿no es cierto?, desde Egipto y se va a asentar en una tierra que es nueva para ellos, en donde ellos tienen que forjar una identidad como nación, entenderse bien entre ellos como tribus, y así la lista puede continuar. Por lo tanto, el poner por obra este pacto significa realmente comenzar un nuevo estilo de vida verdaderamente, con Dios en el centro, con preceptos que les ayudan justamente a vivir tranquilamente en la tierra. Y creo que nadie estaría en contra de que una nación, un país soberano, tenga sus leyes para poder funcionar bien, tenga, digamos, una cierta lógica que les prescribe de alguna manera qué está correcto y qué es incorrecto. Por lo tanto, esto de poner por obra el pacto significa realmente la vida cotidiana, la vida en todo momento, una vida religiosa que no está separada de lo que uno hace en el día a día, con la familia, con los amigos. Y yo creo que el problema puede ir un poco por ahí, que hemos separado lo religioso como deberes y la ley pasa a ser ahí casi como eso, deberes, obras que debo hacer, cuando no, en realidad es como yo vivo,
Correcto. yo Es un desarrollo estilo de mi vida, ¿no? Justamente. Es muy interesante esto. Ahora, Joel, ¿por qué Dios da estos mandamientos? Inclusive menciona los 10 mandamientos que nosotros conocemos, ¿no? Que fueron entregados allí en el Sinaí a Moisés y, bueno, al pueblo. Eh, ¿Cuál es el afán de Dios? ¿Ponerle limitaciones a sus hijos? O al contrario, cuidarlos y darles una libertad, ¿no? Para poder vivir de acuerdo a preceptos más elevados que los que a veces la humanidad puede crear por sí misma y que a veces no dan realmente libertad al ser humano, sino que lo coartan, ¿no? Claro, mira, es interesante la pregunta, pero cuando nosotros observamos, por ejemplo, a Israel en Egipto, encontramos no era nación, era un pueblo, eran un grupo de esclavos, incluso la ignorancia de ellos por no haber eh, realizado ese que tanto le entregaron los familiares, los padres, los estatutos que estaban grabados en el corazón de sus padres. Ellos se habían olvidado, Ujú. se habían preocupado más bien por el hecho de vivir una vida sometida, incluso el guardar el sábado habían perdido eso. Entonces cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva a Sinaí, lo sacó para establecer esa ley que se había entregado ya desde hace mucho tiempo en la mente y en el corazón de los hijos de Dios, y llevarlos al Sinaí, y ahí en el mismo Sinaí entregarle las leyes, los estatutos y proclamarlo como nación. Ahí es el punto de partida para que Israel fuese considerado como una nación, como un pueblo, porque ahora tenía no solamente una ley, sino que tenía estatutos, sino que tenían también actividades civiles, sociales, y el mundo y las demás personas que estaban, los otros pueblos, las otras naciones, comenzaron a considerar a Israel ya no como un grupo de esclavos, sino que más bien como un grupo de personas que ya se habían establecido Había una como una estructura, nación. correcto. Claro, para poder ser un pueblo, una nación, tenía que tener las leyes, tenía que tener un pacto, tenía que tener todo lo que una nación es considerada hoy en día como tradición. El mundo va cambiando, ¿no? Y en el tiempo en que Dios dio la promesa, por ejemplo, a Abraham, sí, había naciones, pero todavía estaba esto de las tribus, las familias, era lo predominante. Pero ya cuando el Señor establece a Israel como una nación, claro, ya había naciones consolidadas, había imperios. Y para poder cumplir su propósito, Israel también tenía que estar bien organizado, bien estructurado y teniendo una carta fundamental, que básicamente era la ley, ¿no? Los 10 mandamientos. Claro. Ahora, nosotros como cristianos decimos claramente la salvación es por gracia, ¿no? ¿Qué papel cumple la ley hoy en día en la vida de un cristiano, de un creyente? ¿Esto de poner por obra también se aplicará hoy en día? ¿O eso quedó en el pasado, Pablo? Bueno, justamente pensando en las relaciones que uno hace entre diferentes textos bíblicos, am, hay un texto que a mí se me viene a la mente que justamente, tal vez anticipándome un poco, lo tenía aquí marcado. Está allí en la primera carta de Juan, capítulo 5. Aquí nos habla acerca de la fe, del creer en Jesucristo, pero también está íntimamente ligado con lo que es hacer la voluntad de Dios. Y nuestros amigos que están ahí, si ustedes van a sus Biblias, primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5, justamente esta porción yo siempre la he encontrado fascinante. Versículo 2, por ejemplo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ujú. El amor aquí transversal a mi prójimo, a Dios, pero en medio de eso y no contrario al amor, está justamente vivir una vida en armonía con los preceptos de Dios. Y podemos hacer esa conexión con lo que ya leíamos en Deuteronomio. Este es un pueblo que se está estableciendo, que está aprendiendo a convivir entre ellos Ujú. también. Y vemos que el amor al prójimo es algo que ya también en los primeros 5 libros de la Biblia está muy bien establecido. En el libro de Levítico, es ahí textual de donde cita Jesús también acerca del amor al prójimo. Y por eso el versículo 3 ahora sigue diciendo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo,
y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, miren las expresiones que hay aquí. Fe, amor a Ujú. Dios, nuestra confianza en Cristo, mandamientos. No son contradictorios, no están en pugna. Y vemos que esto mismo era lo que Dios le estaba enseñando a su pueblo allí en los faldeos del Sinaí, preparándolos para comenzar a vivir una nueva vida como nación. Es muy interesante porque es clarísimo lo que aquí dice San Juan. Y en otras palabras, hay una forma de amar a Dios, ¿no? Y el marco, o digamos, que el Señor establece son sus mandamientos. ¿Quieres demostrar amor a Dios, fidelidad a Dios? De esta manera se hace, ¿no? ¿Quieres demostrar tu amor al prójimo? Aquí está, ¿no? La instrucción de los 10 mandamientos. En otras palabras, no tiene absolutamente nada que ver con intentar hacer algún mérito, como hemos dicho ya en otros estudios de la lección, hacer algún mérito para conquistar el corazón de Dios o para merecer el cielo, sino que es una respuesta de amor al Señor, y es que ese amor toma forma, ¿no? Es como cuando nosotros somos pastores acá y a veces nos toca aconsejar a algún matrimonio, alguna familia, algún hijo, ¿no? Y le decimos, mira, demuéstrale tu amor a tu mamá, a tu papá, o demuestre el amor a su esposa, a su esposo, en detalles, ¿no? Haciendo ciertas cosas, pero esas cosas conectadas con ese amor que tú le tienes. Porque otro problema podría ser hacer muchas cosas, pero desconectadas Ujú. del amor, ¿cierto? ¿Qué podríamos agregar a eso? Expresiones del amor de Dios, los mandamientos, la ley del Señor. A veces nosotros confundimos un tanto de que la ley de Dios eh, es una obligación en el sentido de que debiera ser lo primero. O sea, el cristiano piensa en una cantidad de normas que tiene que seguir y eso para él le es complicado. Pero cuando nosotros vamos al tema del pacto, un pacto se realiza entre, entre dos personas y en este caso Dios tomando la iniciativa realiza un pacto con el ser humano y no solamente lo hace con uno, sino que también lo hace con una nación, no solamente individual, sino que también con una cantidad de personas. Entonces cuando se comienza un pacto, se realiza un pacto, hay algunas condiciones en ese pacto y Dios dice, yo voy a hacer un pacto para que tú seas bendecido, tu familia sea bendecida, para que te vaya bien en la tierra, cuando siembre, cuando segas, cuando tengas que realizar una obra, las cosas te vayan bien. Entonces, para eso, este pacto tienes que tú respetarlo y en ese pacto hay algunas condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con que si tú vas en este margen, te va a ir bien. Te voy a bendecir, vas a prosperar en cada una de las cosas que tú haces. Ahora, esto se puede llevar también al plano matrimonial. Ujú, El matrimonio es un pacto también. Tú ujú. te comprometes hablando así bien en la jerga que utilizamos generalmente. Tú te portas bien, yo me porto bien, por lo tanto las cosas nos van a ir, van a salir bien. Vamos a hacer Ujú, ujú. buenas cosas. Entonces el Señor espera de esa manera que ese pacto pueda ser llevado entre estas dos personas y de la misma manera en el matrimonio, de la misma manera entre los amigos, etcétera. Siempre hay un pacto y en ese pacto nosotros debemos respetarlo y las condiciones deben también respetarse. Excelente. El otro día estaba conversando con un grupo de personas y estábamos tratando de graficar un poco esto, ¿no? De la respuesta del ser humano al amor y a la gracia divina. Y llegamos a la siguiente conclusión, mirándolo desde el punto de vista de nuestra vida diaria. Mm. Nosotros como padres, Jesús dijo que los papás en general siempre queremos lo mejor para los hijos, ¿verdad? En San Lucas 11. Eh, Siempre hay cosas que le damos a nuestros hijos, pero como de base, ¿no? O sea, le damos el alimento, le damos el cuidado, no negamos nuestra condición de papás y protectores de ellos, aunque se porten mal, o sea, son nuestros hijos. Pero cuando los hijos se portan bien, se abren nuevas posibilidades de bendiciones. Mm. Porque una cosa es que si el hijo se porta bien, o si se porta mal, yo sigo dándole el alimento, cuidando de él, vistiéndole. Eso es una parte, ¿no? Pero si el hijo se porta muy bien, en casa, en el colegio, uno como padre dice, oye hijo, te has portado muy bien. Y sabes, además de darte el alimento,
y de cuidarte, te voy a regalar algo especial. Mm. Que si tú no hubieses avanzado en tu proceso de maduración, de crecimiento, de atender tus responsabilidades, quizás yo no habría pensado en regalarte lo que te voy a regalar. Entonces, ahí el hijo se da cuenta que como respuesta al cuidado amoroso de su padre, él puede, cierto, ser obediente, portarse bien y abrir nuevas posibilidades de bendición. Y todo basado en ¿qué? En una relación, no en el mérito en sí, ¿no? Mm. Entonces el papá se pone muy contento de que ahora le regala lo que el hijo a lo mejor deseaba. Bien, vamos a hacer un breve alto y luego vamos a volver para meditar en este tema tan importante del día de hoy. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Ya estamos de regreso y vamos a retomar el tema del día de hoy, la ley del pacto. ¿Qué importancia tiene la ley hoy en la experiencia de un cristiano? ¿Qué implicancia tiene que nosotros podamos cumplir los mandamientos? ¿Son necesarios para la salvación o son un fruto o respuesta de amor y gratitud de parte del corazón del hombre que agradece al Señor por la salvación? No olviden, todas las semanas nos estamos encontrando y nosotros llegando a ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la querida Universidad Adventista de Chile. Pablo, retomando el tema, si la salvación es por gracia y eso queda tan claramente expuesto en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia en realidad, ¿por qué la ley? ¿Por qué es necesaria la ley? Ya algo dijimos, pero creo que es necesario argumentar un poquito más en base a la Escritura para que nuestros amigos tengan mayor claridad. Sí, tomándome de esa metáfora que se usó del padre con el hijo, esa relación que tú recién mencionabas. Si nosotros nos relacionamos con Dios, Dios tiene un carácter, Dios tiene ciertas características con las cuales Él se nos ha presentado. Hay una expresión que se usa, si no me equivoco, en el Pentateuco, más veces en Levítico, que es yo Jehová. Y hay una parte central en el libro de Levítico en donde después de cada prescripción, cada indicación, ya sea ligada a un ritual o la vida cotidiana de pureza que Dios quería para su pueblo, de tanto en tanto Dios va repitiendo, yo Jehová, yo Jehová. O sea, ¿cuál es la razón? Es porque yo Jehová soy el Dios de ustedes. Por lo tanto, implícito en esos mandamientos está el carácter de Dios y por eso decimos esto a menudo. Y yo veo en esos textos un argumento a favor de esa postura, que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, sí, es por gracia. Y el Dios que nos salva por gracia tiene su carácter reflejado en sus mandamientos. Por lo tanto, es inevitable que haya, ¿no es cierto?, un código, si le queremos llamar, o un cuerpo de enseñanzas que nos ayudan a vivir, porque es un reflejo natural de su carácter. Y esto nos habla poderosamente de un Dios que tiene como anhelo salvar. Esto ya se ha tocado en otras ocasiones, ¿no es cierto?, mientras se ha estudiado y repasado estas lecciones acá. Y quiero invitar nuevamente a los amigos que nos están acompañando tal vez a un pasaje que está ahí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 9 y 10. Este es un pasaje que justamente en el contexto de lo que se estará señalando luego en este libro, está íntimamente ligado con la historia de la salvación de Dios en relación a su pueblo y cómo esa salvación ahora se está concretando en Jesucristo. Y entonces el versículo 9 justamente señala, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios anhela que todos, ¿no es cierto?, puedan salvarse a través de los méritos de Jesucristo. Y sigue hablando allí, versículo 10 ahora,
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, y noten aquí, muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 9, muy claro, todos. La muerte de Jesucristo fue para todos. Lamentablemente, el versículo 10 hace una precisión aquí, ¿ya? Serían muchos los hijos que se verían llevados a la gloria. Lamentablemente no todos. Y ya tal vez se ha visto a esta altura en más de alguna oportunidad el factor condicional que tiene el pacto. Por eso hay bendiciones y maldiciones. Por eso, ¿no es cierto?, hay dos caminos que pueden abrirse delante de nosotros, como bien lo deja establecido en los últimos pasajes de Deuteronomio. Por lo tanto, cuando vemos que Dios salva por gracia y vemos esa gracia manifestada en la muerte de su Hijo, vemos que aún así hay condiciones expresadas por un código moral, ¿no es cierto? Porque Dios es moral, su carácter es moral. Pasamos a entender, por ejemplo, un pasaje como este, que aunque la muerte de Jesucristo es para todos, está disponible para todos, tristemente no todos van a responder, pero la iniciativa Dios claramente ya la tomó y su pacto una vez reafirma su amor por la humanidad. Qué interesante, ¿no? El Señor tiene los mejores deseos hacia todos los seres humanos. Todos los seres humanos son hijos de Dios. Unos le hacen pasar mucho dolor. Otros, sin ser perfectos, buscan el mejor camino y honran a Dios. Pero todos hijos de Dios. A veces uno juzga a las personas, ¿no? Oye, esa persona es una mala persona. Y probablemente lo sea porque tiene una conducta muy cuestionable. Pero esa persona es hijo de Dios. Así es. El Señor lo ama con todo el corazón. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por ese criminal. Por esa persona difícil. Por esa persona problema. ¿Qué nos habla? ¿Qué más nos dice esto de la gracia de Dios, de su ley amorosa, respecto al carácter de Dios y a los deseos y a las intenciones que Dios tiene hacia nosotros? Como un don inmerecido, podríamos nosotros decir. Nuestro Padre Celestial permitió que nuestro Señor Jesucristo viniese a la tierra, viviese con los seres humanos, en su entorno, conociera cómo el ser humano está en su tiempo, cómo sufrían, cómo habían sido maltratados, tanto por la religión como también por el Imperio Romano. Y cuando Cristo vino y se hizo carne y estuvo con los suyos, el amor de Dios se manifestó para todos aquellos que se acercaron. Y vino el Señor a enseñar a la humanidad de que es una equivocación considerar que Dios es un Dios que solamente quiere aprovecharse del ser humano o quiere imponer por la fuerza al hombre para que el hombre haga lo que Dios estime conveniente. Dios es soberano, Dios puede solicitar eso y somos sus criaturas. Pero ante toda esa situación, Dios se manifestó entregando a su Hijo Jesucristo. Ahora es interesante cómo lo describe Elena de White, el amor, la preocupación de Cristo de acercarse al que está sufriendo, de aquel que ha padecido hambre, aquel que ha sido maltratado por la sociedad, por el pecado, por las enfermedades. Ahí nosotros vemos reflejado de manera clara el amor de Dios. Una gracia entregada al ser humano inmerecida, un regalo que no merecíamos, pero que Dios en su infinito amor lo entrega a la humanidad para vivir, para disfrutar de ese maravilloso amor que entregó Dios en la persona de Jesucristo. Recuerdo que leyendo ahí en lo que dice en Deseo a toda la gente, menciona que cuando Cristo llamaba la atención a los fariseos, a los saduceos, dice que de sus ojos salían lágrimas porque Él los había creado, porque Él los amaba. Ahí está reflejado de manera categórica el verdadero amor de Dios por la humanidad. Qué tremendo, ¿no? El libro de Hebreos, que fue leído hace un momento, comienza, ¿no?, diciendo que la revelación más plena, más perfecta de Dios se realizó en la persona de Jesucristo. Jesús dijo, ¿no?, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Claro. Muchos veían a Dios desde lejos,
Dios se ha olvidado de nosotros, habrán pensado muchos en esa época. Y en estos tiempos igual, ¿ah? Hay personas que piensan que Dios ya no está por estos lados. Y está tan lejano, a lo mejor escandalizado de nuestra maldad, o simplemente nos creó y nos dejó solitos, ¿no? Hay distintas teorías. ¿Qué podríamos decir, Pablo, para cerrar este momento y luego con una oración? Respecto de eso, el que está sintiéndose a lo mejor de que Dios no lo escucha, de que es inmerecedor del amor divino, que la gracia no alcanza para él, a lo mejor está sumido en la angustia, las circunstancias del último tiempo han sido tan difíciles para la gran mayoría, quizá para todos. Y en este momento se está sintiendo así, Dios está por otro lado y no por acá. ¿Qué le podríamos decir? Hay un texto que también se encuentra ahí en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, versículo 6. Yo creo que cualquiera querría que este versículo 6 estuviera refiriéndose a uno, ¿verdad? Y hablando, ¿no es cierto?, de estos preceptos, dice, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y no es solo eso, es el Dios de este pueblo, en el contexto de estos primeros versículos. Por lo tanto, si alguien se está sintiendo triste o abandonado, o no logra palpar a Dios, no logra sentir a Dios, como muchas veces la gente, no lo siento, dice. Una de las formas en las cuales podemos corroborar que Dios está es justamente ver cómo Él se hace presente a través de nuestra obediencia. Poder verificar y poner, como algunos dirían, prueba a Dios. Prueba si es que lo que Él ha dicho se cumple. Prueba y gusta lo que es este estilo de vida que Él te está proponiendo. Yo me acuerdo de un matrimonio, ellos conocieron a Jesucristo y el Evangelio en condiciones tristes para ellos. Ellos perdieron una vecina muy querida. Esta vecina era miembro de una de nuestras iglesias. Ellos entraron a la iglesia, abrieron su corazón al Señor y pasado ya algunos meses, el papá le preguntó a sus dos hijos, hijitos de 9, 10 años, ¿qué vida prefieren ustedes? ¿La que teníamos o la que tenemos ahora? Y niños de esa edad, que uno pensaría que lo único que quieren es videojuegos o esto, lo otro, ellos están fascinados, ¿no es cierto?, con las nuevas amistades, con una vida ahora con un sentido, etc. No, papá, la vida que tenemos ahora. ¿Y es por qué? Comenzaron a probar y gustar a Dios. Y a veces cuando uno se queja, ¿no?, de dónde está Él, dónde está Dios, no nos damos cuenta que es a través de la obediencia fiel en respuesta al amor que podemos ir viendo esas evidencias concretas de que Él está actuando, porque Él es fiel a su pacto. Y hasta las demás personas se darán cuenta y van a decir, qué sabia esa persona, mira cómo vive, mira cómo cría a sus hijos. Y el secreto es Dios, ¿no es cierto? Vamos a terminar este momento con una oración, orando por nuestros amigos y por todos aquellos que van a participar de esta lección al reproducir este video. Muy bien, oramos entonces. Padre amante, te damos muchas gracias por tu amor, por este pacto que sigue siendo tema de conversación, de meditación para nosotros en estas semanas. Gracias porque tus preceptos, porque tu voluntad cambian nuestra vida, nos hacen sabios para la salvación y podemos ver ahí una vez más esas muestras, esas evidencias de tu amor, de tu iniciativa para salvarnos por gracia. Ayúdanos a responder, ayúdanos también a agradecer el hecho de que tú te reveles a nosotros de esta manera, ayudándonos a vivir, dándonos respuestas para esas preguntas que arden muchas veces en situaciones difíciles, ya sea en la familia, en el hogar, en el trabajo. Gracias porque tú nos has dado esos preceptos que nos dan solución para estas cosas, porque tú eres nuestro Dios. Amén. Guíanos, Señor, protégenos, lo pedimos solo en los méritos de Jesús. Amén. 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 Quiero agradecerles, Joel, por habernos acompañado en esta lección. Queda invitado para otra ocasión, por supuesto. Muchas gracias, ahí estaremos. Y Pablo también, muchas gracias. Gracias una vez más.
bueno, saludo a sus respectivas familias. Y queridos amigos, les mandamos un abrazo desde aquí, desde la Universidad Adventista de Chile, y les esperamos la próxima semana con un nuevo tema de la Biblia. Que el Señor les bendiga.